Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Realidad en Papel. Episodio 5 de este podcast. Cada domingo estamos viniendo con una nueva obra que tiene su trama basada en una historia real. Llevamos ya 4. La semana pasada viajamos hasta Egipto para descubrir la historia de Cleopatra. Y ahora venimos hasta la actualidad. De nuevo vamos a tratar una historia que está basada en la vida real, de una persona real y sobre todo un caso que a nivel psicológico ha sido uno de los primeros de la historia moderna y que marcó una época desde luego tanto para la psicología como para la justicia. No me gustaría empezar esto sin recordaros que tenéis este podcast en la descripción de mis redes sociales. Podéis encontrarme como @escribamoderno.blog en Instagram, y si ponéis en el buscador Cristian Alonso también saldré. Ahí, además de los links a mis podcasts subidos en YouTube, iVoox y Spotify, también podréis encontrar publicaciones que hago todas las semanas, información sobre mi libro Bloques de Memoria, el cual ya está a la venta en El Corte Inglés, Fnac, Amazon y librerías varias. Y por supuesto recordaros que ahí estoy dispuesto a escuchar vuestra opinión sobre este podcast, consejos para mejorarlo, qué os ha parecido, qué os parece las historias que tratamos y generar un debate a través de vuestra opinión y a través de la mía propia que daré al terminar la historia en este podcast. Comenzaremos hablando de la obra. Después trataremos la historia en la que esta obra está basada y al final cerraremos con mi propia conclusión. Como siempre digo, es una conclusión propia, no necesariamente tiene que ser igual que la vuestra, y si es así estoy más que dispuesto a escuchar en qué estáis y no de acuerdo. Y ahora sí, no perdemos más el tiempo. Vamos a comenzar con el podcast de hoy de Realidad en Papel, en el que trataremos la obra Las mentes de Billy Milligan, de Daniel Keyes. Como siempre hacemos, vamos a comenzar con la descripción del libro. Las mentes de Billy Milligan. Fuera de control por sus acciones, Billy Milligan era un hombre atormentado por su oscuro pasado y por 24 personalidades distintas que luchaban por la supremacía dentro de su cuerpo. Una batalla que culminó cuando despertó en la cárcel, arrestado por el secuestro y violación de 3 mujeres. En un juicio histórico, Billy fue absuelto de los crímenes por causa de locura causada por esta personalidad múltiple. Fue la primera decisión judicial de este tipo en la historia, sacando a la luz pública el caso más notable y desgarrador de personalidad múltiple jamás registrado. Todo lo que vamos a contar sobre este libro es muy probable que os suene, incluso a la gente que no conoce el caso o no ha leído el libro. Seguramente algo le viene a la mente sobre ello, y es que esta historia, la de Billy Milligan, además de ser la historia real que está tras la obra Las mentes de Billy Milligan, fue la historia en la que se basó la película Split, fragmentado en español, de James McAvoy, y que por supuesto, al igual que este libro, también os recomiendo ver porque es una película que trata el tema, yéndose un poco, como se diría popularmente, por los cerros de Úbeda. Realmente le añaden mucha fantasía para que la película tenga este toque acción y fantasioso, pero la historia central que se trata en Split es la de Billy Milligan y es la que vamos a tratar hoy con más detenimiento. Ahora sí, vamos a hablar sobre la historia real del libro Las mentes de Billy Milligan. Billy Milligan, o William Milligan, nació en 1955, el 14 de febrero. Nació en Miami, Estados Unidos, y era el segundo de 3 hermanos. A partir de aquí me gustaría hacer un pequeño salto en el tiempo. Sé que cronológicamente soy una persona a la que le gusta ir muy por orden y muy esquematizado dentro de los podcasts para que el que oye no se pierda, ni yo mismo al hablar del tema me pierda,
pero en este caso creo que es importante hacer un salto. Ese salto en el tiempo lo vamos a hacer hasta 1974. Encontramos a un Billy con 19 años y que, por diferentes motivos los cuales hablaremos más adelante, estaba trabajando junto a un vendedor de drogas. Billy Milligan era uno de los camellos que trabajaban para este drug dealer y estaba en las calles por la noche buscando posibles clientes para vender las sustancias, y una noche se le acercaron dos mujeres trans que eran prostitutas, que estaban trabajando en ese momento, y le ofrecieron sus servicios sexuales. Billy aceptó y tras este encuentro sexual con aquellas mujeres, las golpeó, abusó sexualmente de ellas y las robó. Billy fue detenido después de este acontecimiento y fue condenado a 2 años de cárcel que cumplió en la cárcel estatal de Ohio, saliendo en 1976. Hasta aquí nada parecía tener que ver con su estado psicológico, nada hacía prever nada raro. Simplemente era una persona que había cometido un delito, había sido condenado y había cumplido condena. Salió en 1976 y un año después, en octubre de 1977, 3 chicas de un campus universitario en Ohio denunciaron esa misma noche y en 3 momentos diferentes de la noche que habían sido sexualmente abusadas. Estas 3 chicas no tenían relación entre ellas y cada una hacía una descripción de su atacante. Una decía que su atacante era un hombre muy agresivo, que era un hombre con un acento de Europa del Este, que abusó sexualmente de ella y que no hizo nada más. Otra de las chicas dice que esta persona en concreto principalmente parecía muy agresiva y que tenía un acento muy marcado del este, pero después pareció quedarse muy tranquilo y que su acento se transformó en una especie de inglés y esta persona dejó de abusar sexualmente de ella, pasó a robarla sus pertenencias, pero no la hizo daño. Simplemente, durante un momento, decidió dejar de violentarla y sí que amablemente le pidió sus pertenencias y se las robó. Una tercera chica hablaba de que había sido sexualmente abusada por una persona en apariencia normal, pero que en un momento de este abuso sexual, esta persona se empezó a comportar de manera extraña. Ella dice que hablaba como si fuera un niño pequeño. En ese momento la policía entendió que tenía que haber algún tipo de relación en 3 abusos sexuales tan cercanos en el tiempo y en el mismo lugar, en el campus universitario de Ohio, pero las descripciones de las chicas eran muy diferentes. Entonces, algo no cuadraba. Sin embargo, Billy Milligan acabó siendo detenido y para sorpresa de los policías, las 3 chicas le reconocieron como su asaltante. Claro, aquí algo fallaba. Estamos hablando de que estas 3 chicas describían a 3 personas totalmente diferentes, pero después, en el reconocimiento visual, las 3 señalaron a la misma persona. En este momento comenzó la investigación policial y dentro de la investigación policial comenzaron los interrogatorios a Billy Milligan. Un Billy Milligan que desde el primer momento se mostró muy colaborador con la policía, una persona muy tranquila, muy educada y que desde el primer momento decía no ser el responsable de esas violaciones. Sin embargo, tras los interrogatorios, hizo saber que los responsables de esas violaciones ocurridas habían sido 2, Reigen y Adalana, y decía que la tercera persona en concreto que había cometido estos delitos aquella noche, que fue el delito de robo a la segunda chica, fue Arthur. La policía, al preguntarle quiénes eran estas personas y al buscar una descripción de ellas para ir a detenerlas, se sorprendieron al escuchar que Billy Milligan decían que esas personas estaban dentro de él. Este es el primer momento en el que se hace públicamente conocido el hecho de que Billy Milligan tiene trastorno de personalidad. Sin embargo, no está atestiguado por ningún médico hasta ese momento. Así que Billy Milligan es mandado a un centro psiquiátrico.
Inicialmente, un doctor hace una especie de tratamiento express con una serie de entrevistas y de estudios a Billy y determina que éste sufre esquizofrenia aguda. Sin embargo, en un segundo análisis, por parte de la doctora Cohen, se determina que Billy no sufre esquizofrenia aguda, sino que la enfermedad concreta que sufre es trastorno de identidad disociativo, agudizado por esquizofrenia, pero no esquizofrenia aguda. Luego hablaremos de cuál es la diferencia. Billy está a la espera del juicio por este hecho ocurrido y mientras tanto está siguiendo un tratamiento con la doctora Cohen. En una de estas entrevistas o charlas, comienza a hablar con Billy y este comienza a explicarle todas las personalidades que hay dentro de él. Inicialmente son 10. Billy los describe como sus personalidades aceptadas. Indagando más, la doctora le pregunta a qué se refiere con aceptadas y Billy le explica que además tiene otra serie de personalidades que son las no aceptadas o las indeseadas. Estas otras personalidades eran en total otras 14. No quiero andar hablando mucho de todas las personalidades, ya que es algo que quiero que se descubra en el libro y además también hay documentales, películas, análisis por internet de todo tipo. Entonces, si a alguien realmente le interesa conocer todas estas personalidades, va a tener muy fácil acceso a ellas, pero sí que voy a nombrarlas de cara a explicar este libro y sobre todo la historia de Billy Milligan. Esas primeras 10 personalidades que Billy reconoce, las aceptadas, son Arthur, que era un hombre inglés, médico, muy educado y que encaja perfectamente con la descripción de esta segunda chica que dice que la robaron. Después, los interrogatorios, Billy, hablando como si fuera Arthur, confirma que efectivamente él había robado a esa segunda chica y que no quería hacerla daño, pero lo necesitaban. La segunda personalidad que se conoce en estas 10 iniciales son la de Reigen, que es un exmilitar yugoslavo, muy agresivo, muy fuerte y experto en armas. Esta segunda personalidad también encaja con la descripción de las chicas cuando hablaban de un hombre con un acento de Europa del Este y que las maltrató y las trató de una forma muy agresiva y violenta. La tercera era Adalama. Adalama es una chica joven de 19 años, lesbiana, escritora de poesía y que es ella misma, Billy Milligan, hablando como si fuera Adalama, la que reconoció las violaciones de esas 3 chicas y también reconoció que había actuado a espaldas del resto de personalidades, que lo había hecho por motu propio. La cuarta de la que podemos hablar es Allen. Allen es un joven que es la única personalidad de Billy Milligan que fumaba y pintaba. Tommy, que se podía confundir de alguna manera con Allen, también pintaba, pero este no fumaba y tocaba el saxofón. Una de las formas que había de diferenciar a Allen y a Tommy es que Allen era diestro y Tommy era zurdo. Esto puede parecer una tontería, pero en las pruebas que le hacían a Billy, cuando él actuaba como Allen, cuando él era Allen, se ponía a pintar y pintaba muy bien con la mano derecha, y cuando decía que era Tommy, se ponía a pintar y lo hacía muy bien con la mano izquierda. Estos son pequeños detalles de los que hablaremos en las conclusiones cuando yo dé mi opinión sobre el caso, sobre el libro y sobre la propia enfermedad del trastorno disociativo. Otra de las personalidades era Danny. Danny era un niño autista que tenía mucho miedo de los hombres. David era un niño de los más pequeños y era un niño muy sensible, era un niño que había sufrido mucho en la vida, muy callado y muy aterrorizado por un montón de cosas que le habían ocurrido. Christine era una niña de 3 años, era una niña disléxica que tenía una especial conexión con Allen y con Arthur y que encajaba con la descripción de la tercera chica del campus de la universidad cuando dijo que Billy por momentos se comportaba como si fuera un niño pequeño.
En ese momento Billy estaba actuando como Christine. Por último, tenemos que hablar de Christopher, que era el hermano de Christine y era un niño de 13 años. Y tras estas 9 personalidades hablaremos de Billy. Lo más curioso de este caso es que dentro del trastorno disociativo siempre hay una personalidad de alguna manera dominante sobre el resto o varias dominantes sobre el resto. Hay una personalidad que es la portadora, que es a la que se le entiende como propietaria del cuerpo, y después están el resto de personalidades. Lo más normal en estos casos de trastorno disociativo o de personalidad múltiple es que la persona propietaria del cuerpo también se le considere como la personalidad dominante o la principal. Sin embargo, Billy, él mismo, cuando hablaba como Billy Milligan, no se consideraba la personalidad principal, se consideraba el portador del cuerpo, pero por ejemplo consideraba a Arthur y a Reigen como personalidades mucho más fuertes y más dominantes dentro de él. De hecho, decían que eran las únicas personalidades que mantenían el control entre todos y el equilibrio, y que eran las personalidades que decidían quiénes estaban en la lista de los buenos o de los aceptados y de los no aceptados. Hemos hablado de los 10 aceptados y ahora vamos a hablar de los 14 no aceptados, y os voy a explicar rápidamente por qué no son aceptados y después vamos a pasar con lo siguiente. El primero es Phil. Phil es un joven de unos 20 años que es un matón de Brooklyn. Era muy curioso que cuando Billy decía ser Phil, tenía un acento de Brooklyn muy marcado y hablaba con un lenguaje totalmente diferente. Era un lenguaje mucho más de barrio, mucho más soez, incluso cambiaba la voz. Kevin también era una de las personalidades indeseables y a este le habían metido dentro de este grupo porque era un ladrón. Walter era un australiano. Insisto, cuando Billy hablaba como Walter, hablaba con acento australiano. Esto es lo curioso de la personalidad múltiple. Y le metieron dentro de la lista de los indeseables porque mató a unos cuantos animales. April era una chica de unos 19 años, era una de las chicas más agresivas, más egoístas, y la metieron dentro de la lista de los indeseables porque una vez convenció a Reigen para asesinar a un familiar del propio Billy Milligan. Por suerte, Arthur, otra de las personalidades de Billy, una de las primeras que hemos nombrado, consiguió detenerles a tiempo y evitar que eso ocurriera. Mark era una de las personalidades indeseables que no era del todo negativa como propia personalidad, sino que no aportaba nada a la vivencia del propio Billy Milligan y de todas sus personalidades. A este Mark le consideraban el zombie. Decían que no hacía absolutamente nada si no se lo pedías y que su único entretenimiento era quedarse mirando a la pared. Entonces lo transfirieron al grupo de los indeseables porque consideraban que no aportaba nada bueno al propio cuerpo y a la vida de Billy Milligan. Hablamos ahora de Steve y Lee. Estas dos personalidades eran unos jóvenes de unos 20 años que los dos fueron transferidos a este grupo de los indeseables por el mismo motivo, y es que eran muy bromistas. Pero bromistas mal, bromistas de reírse de las personalidades de Billy, del propio Billy y de la gente. Les transfirieron a este grupo porque le metían siempre a Billy en muchos problemas debido a sus bromas. Jason era un niño de 12 años, era una de las personalidades más agresivas del propio Billy y le transfirieron al grupo de los indeseables porque consideraban que tenía demasiada rabia y demasiada ira y al ser un niño era muy poco controlable. No como por ejemplo Reigen, que sí que es cierto que es una personalidad agresiva, pero al ser un hombre sí que se podía tratar con él de alguna manera. Bobby es otra de las personalidades que no era negativa per se, pero era un joven muy miedoso y muy poco ambicioso. Entonces Arthur consideró que lo mejor que podían hacer era aislarle totalmente porque no iba a traer nada bueno a la vida de Billy Milligan el hecho de ser tan miedoso y ser tan poco ambicioso. Son es otro caso como Bobby. Son es un niño pequeño que fue transferido al grupo de los indeseables única y exclusivamente porque nació sordo. Entonces Arthur
consideró que el hecho de que Billy Milligan o el cuerpo de Billy Milligan tuviera una personalidad que su principal cualidad es la de ser sordo, no iba a traer nada positivo y decidieron aislarle. Hay que entender que este grupo de los indeseables era una forma de aislar personalidades que no eran buenas para Billy o para su vida, no necesariamente un castigo. Como habéis visto, también hay personalidades que no merecían ningún castigo, pero por X motivos se las aisló y no se las permitía participar de la vida de Billy Milligan, no se las permitía hacerse presentes dentro del cuerpo de Billy Milligan y estaban como de alguna manera recluidas dentro de la cabeza sin poder mostrarse y sin poder expresarse. Nos quedan otras dos personalidades. Martin, que era un niño bien, un snob de Nueva York, al que se le aisló porque se le consideraba un vago, y Timothy, un chico muy callado y muy retraído, era muy tímido y había sufrido un abuso sexual por parte de un hombre gay. Por tanto, se había metido dentro de sí mismo y se consideró que no iba a aportar nada bueno a Billy Milligan el hecho de tener este pensamiento y esta reclusión. Por tanto, se decidió aislar a Timothy. Después hay una última personalidad, de la cual hablaremos más adelante, que se le considera la profesora o la maestra, pero de esta hablaremos más adelante. Aquí dentro de esta lista hemos podido ver cómo efectivamente, cuando Billy decía que no era la personalidad más poderosa o la más relevante dentro de su propio cuerpo, era verdad, porque la mayoría de las decisiones las tomaba Arthur, este médico inglés. Se le consideraba el más inteligente, el más cabal, el más frío, el menos temperamental, y era él el que tomaba las principales decisiones. Hay personalidades de todo tipo, y esto hablaremos en mi conclusión. Hay personalidades que cubren de alguna manera, de todas las formas posibles, lo que sería una personalidad compleja humana, normal y corriente, solo que dividida en muchos diferentes tipos de personalidad, de los cuales hablaremos más adelante. Volvemos ahora sí a la historia. Estamos en los análisis previos al juicio de cara a la violación de estas 3 chicas universitarias por parte de Billy Milligan. Y en este momento, en estos análisis, la doctora Cohen intenta descubrir qué es lo que le pasa a Billy, de dónde viene este trastorno disociativo, qué es lo que ocurrió. Principalmente estos problemas de trastornos disociativos nacen cuando el paciente es muy joven y la gran mayoría se detonan debido a acontecimientos o hechos muy traumáticos dentro de la vida del niño y la gran mayoría de carácter sexual. E investigando a través de estas entrevistas y estos análisis a Billy Milligan, la doctora descubrió la infancia de Billy. Ahora sí que volvemos cronológicamente a la vida de Billy Milligan. Estamos en el 55, de hecho en el año 58 Billy Milligan ya tenía 3 años. Estamos en Ohio, Billy está con sus 2 hermanos, un hermano y una hermana, y con sus 2 padres. El problema es que su padre sufría alcoholismo y graves problemas de depresión. Entonces, un día, el padre de Billy se suicidó. La madre de Billy Milligan continuó su vida, conoció a diferentes personas, intentó rehacer su vida con ellas, no salieron unas cuantas relaciones bien, y Billy vio cómo había hombres que iban entrando y saliendo de su vida y todavía tenían la sensación que se le puede quedar a cualquier niño cuando pierde a un padre tan joven. Es en este momento cuando en la vida de Billy aparece Chalmer. Chalmer es el nuevo novio de su madre y con el que de hecho se casa. Y sin entrar en demasiado detalle escabroso, porque realmente el libro sí entra y os recomiendo que lo leáis, pero no quiero entrar hasta ese punto, Billy sufre abusos de carácter sexual con agravantes de tortura y además continuados en el tiempo. Billy es un joven niño, pero sufre abuso sexual y además con el agravante de tortura. Insisto, no voy a entrar en definir exactamente qué es lo que ocurría, pero por poner algunos ejemplos, por ejemplo, Billy era atado de los pies en el granero familiar, totalmente desnudo. Chalmer abusaba de él, así, con el niño atado boca abajo o cabeza abajo, y una de las veces Billy fue intentado enterrar vivo. En fin, detalles muy escabrosos y muy desagradables, sobre todo teniendo en cuenta que Billy solo era un niño
y que si queréis conocer de verdad en profundidad os recomiendo que leáis este libro. Cuando la madre se enteró de todo esto, evidentemente no dudó ni un solo minuto en divorciarse de Chalmers y denunciarle por abuso sexual. Pero para entonces ya era tarde. Billy había sufrido muchísimos abusos continuados y en ese momento Billy reconoce que es cuando empezaron a aparecer sus personalidades. Inicialmente dice que salieron 3 de sus 24 personalidades. La primera fue David, este niño tan sensible y que había sufrido tanto, y que de alguna manera podía ser una especie de alter ego de él mismo, una manera quizás de intentar extraer de sí mismo esta parte de este niño que tenía dentro y que estaba sufriendo estos abusos tan asquerosos por parte del novio de su madre. El segundo, o la segunda en este caso, fue Christine, la niña con dislexia. Y el tercero fue Sean, el niño sordo que a día de hoy, o en el momento que le estaban haciendo los análisis, mejor dicho, ya estaba en la lista de los indeseables, porque era este niño sordo. Después comenzaron a surgir una tras otra más, y entre ellas fueron organizándose de la manera que Billy describía. Arthur era, por así decirlo, el jefe dentro de la intelectualidad, el que tomaba las decisiones, el que tomaba el control de las situaciones. Rayen era una persona muy importante porque quizás era el más duro, el que era más el valeroso, el que era más el hombre de acción, por decirlo de alguna manera. Y podemos considerar quizás a Billy como el tercero en discordia. Es rarísimo decir esto, pero así era y así él mismo lo describe, porque era el propietario del cuerpo, era el portador de la persona, además de las personalidades. El resto, ya hemos visto cuál es la diferenciación entre buenos o malos y aceptables o indeseables, pero el resto eran más secundarios. Quizás Arthur, Rayen y Billy eran los más importantes. Estamos en este juicio, está absolutamente probado el hecho de que Billy Milligan sufre un trastorno de personalidad múltiple, y en este momento Billy es la primera persona en el mundo que es absuelto de cualquier juicio, de cualquier crimen o delito, por el hecho de alegando locura o inestabilidad mental o insalubridad a nivel mental. Se considera que Billy tiene un problema psiquiátrico, es obligado a realizar un tratamiento y a internarse además en un centro psiquiátrico, pero es absuelto de los cargos de robo, de abuso sexual, de agresiones, etc. Tenía en total 7 cargos en ese juicio, sumados a los cargos de esos anteriores juicios y esos antecedentes penales que tenía por este altercado que tuvo con las prostitutas de 1974. Otro de los detalles que se vieron en este análisis y en este tratamiento que continuó una vez terminó el juicio y Billy se internó en el centro psiquiátrico es que Billy tenía claras tendencias suicidas. De hecho, se consideraba que había muchas de sus personalidades que se odiaban entre ellas y que se hacían mal entre ellas. Claro, esto dicho así, de alguna manera tú te puedes hacer una idea, pero entendiendo que son personalidades dentro de un solo cuerpo, estamos hablando de que Billy básicamente tenía muchos pensamientos negativos en contra suya, en contra de sí mismo, de sus diferentes personalidades, que al final todas residían dentro del propio Billy. Por tanto, fue incluido en uno de los tratamientos con la mayor seguridad y de alguna manera ni siquiera se consideró una condena porque estaba muy cuidado, estaba muy protegido, porque realmente se le consideraba un enfermo más que un delincuente. Esto causó un gran revuelo social, había gente, incluso grandes conspiranoicos en la sociedad, tanto sociedad anónima como dentro de los círculos de televisión, radio, prensa y demás, que decían que Billy no era un enfermo, que era un maravilloso actor que estaba engañando a todo el mundo para evitar su condena. Pero todas las personas que habían conocido a Billy Milligan, que le habían analizado, los profesionales, policías, gente del juzgado que había tratado con él, incluso la propia gente que asistió al juicio, realmente se creyó totalmente la enfermedad del propio Billy. De hecho, en el juicio se atestigua que Billy, algunas de las personalidades de Billy hicieron acto de presencia en ese mismo juicio y se veía la diferencia de cómo se comportaba, cómo cambiaba sus acentos, sus expresiones, su forma de hablar, su postura, su actitud,
realmente muchos, por no decir la gran mayoría que le vieron, se creyeron totalmente esta versión de Billy Milligan y el hecho de que realmente fuera un enfermo más allá de un delincuente, que es compatible ambas cosas. Billy está cumpliendo tratamiento en el centro psiquiátrico y en ese momento se escapa del centro psiquiátrico. No se llega a saber nunca cuál de las personalidades fue la que se escapó, ni si fue algo consensuado entre todas o alguna actuó de manera propia, pero Billy se escapa. Y se tiene la creencia de que se fue hasta Florida y se escondió en la casa de un viejo amigo llamado Christopher Kahl, que de hecho en septiembre de ese mismo año desapareció de forma muy misteriosa y no se volvió a saber nada de él. Nunca se supo nada de él, de hecho la investigación no fructiferó de ninguna manera, si es que acaso hubo investigación, pero evidentemente hay grandes dudas y grandes pensamientos de que fue el propio Billy el responsable de la desaparición de esta persona. No sabemos de qué forma ni de qué manera. Billy al final fue encontrado y en 1988 volvió a este centro psiquiátrico a proseguir con su tratamiento. Aquí viene la parte curiosa de todo esto, y es que Billy Milligan estuvo de tratamiento de 1988 a 1991, y en 1991 se le consideró como completamente curado. De hecho, salió del centro psiquiátrico, continuó una vida totalmente normal, ya que durante este tratamiento hizo acto de presencia la profesora, esta personalidad de la que hemos hablado antes, la maestra, que era de alguna manera la personalidad que unía a todas las personalidades en una. Era la única que tenía plena conciencia de todo lo que hacían todos, era la única que trataba con todas las personalidades de Billy y era la única capaz de expresarse por sí misma y no depender de cuando tenía el control del cuerpo, sino que era lo más parecido a una mente sana que podemos encontrar. Y esta personalidad, la de la maestra, es la que definitivamente más ayudó a Billy a recuperarse. Y finalmente en 1991 los médicos, a través de los tratamientos y de su propio tratamiento, no solo el de los análisis y la experimentación, sino su tratamiento médico de químicos, medicinas, sesiones psicológicas y psiquiátricas, consideraron a Billy totalmente curado y le dejaron irse. Billy continuó una vida totalmente normal, como digo. 5 años después, en 1996, intentó vender su historia para hacer una película. Esta historia estuvo a punto de hacerla James Cameron, el director de Avatar, director de Titanic, de grandes películas, y Leonardo DiCaprio iba a participar en esta película. Nunca se llegó a hacer, aunque sí que es cierto que más tarde su historia sí se utilizó para esta película, Split o Fragmentado, como se conoce en español. Pero en ese momento, en 1996, se le pierde la pista a Billy Milligan, cosa que es muy buena noticia. El hecho de que se pierda la pista quiere decir que ha proseguido su vida sin volver a cometer delitos, sin volver a hacerse notar, una vida normal y corriente, que dentro de personas así, dentro de un círculo tan destructivo y tan delictivo y tan negativo, lo mejor que les puede pasar es tener una vida totalmente normal y tranquila, porque eso significa que no han vuelto a las andadas. Lo siguiente que se supo de Billy Milligan fue en 2014, que había muerto a causa de un cáncer en el Hospital Clínico de Columbus, Ohio. Hasta aquí la historia original de la que trata el libro Las mentes de Billy Milligan. Es una historia mucho más extensa, he querido pasarla un poco por encima porque realmente creo que es muy curiosa, que tiene datos muy curiosos para todas las personas que les guste realmente el tema psicológico, y quiero que en especial en este libro os animéis a leer el libro y os animéis a investigar más del tema, porque realmente da para mucho. Y ya he dicho, esto es nada en comparación con todo lo que rodea a la vida de Billy Milligan y sobre todo a todos los detalles que hay respecto a sus personalidades, el cómo cambiaba Billy, el hecho de cómo le cambiaba hasta la propia mirada dependiendo de si era una personalidad u otra, el hecho de lo que decía Billy Milligan de él mismo y de todas sus personalidades. Es todo muy curioso y realmente te va a dejar pensando mucho y te va a ayudar mucho a entender la mente y todos estos vericuetos que escondemos tras nuestro cerebro.
En cuanto a mi opinión personal, este caso, según he ido investigando para encontrar la información y recordar la historia del libro y demás, me ha venido mucho a la cabeza el caso de Robbie Mannheim. No sé si os acordáis, todos los que hayáis seguido mi podcast os acordaréis porque fue el podcast número 2, si no me equivoco, en el que tratamos la historia del exorcista, cuya trama estaba basada en la historia original de Robbie Mannheim, un jovencito, un niño que decía sentirse poseído por el demonio, y también hablé en ese podcast sobre el análisis de una reputada psicóloga que decía que lo que realmente sufría este niño era un problema de personalidad múltiple o de trastorno disociativo. Me ha venido mucho a la mente y yo recuerdo que en ese podcast dije algo así como: si Robbie hubiese nacido hoy en día, hubiese tenido una vida totalmente diferente, hubiese tenido otras oportunidades, hubiese podido tener un tratamiento, unas medicinas y haber continuado su vida de manera normal. Esto, si no recuerdo mal, era 1919, el caso de Robbie Mannheim, que de hecho, como dato curioso, hace muy poco se ha sabido que Robbie Mannheim era un seudónimo y el joven realmente se llamaba Roland Doe. Lo que pasa es que en la obra se utilizó un seudónimo para intentar que Roland pudiera continuar su vida sin el hecho de tener este estigma de haber sido el niño poseído. 1919 para pasar a 1970 y mucho, 1980, que es el caso de Billy Milligan. Son 70 años. La medicina y la ciencia ha avanzado de tal manera, y la psiquiatría sobre todo ha avanzado de tal manera, que Billy Milligan pudo ser tratado, pudo de alguna manera curarse y pudo continuar su vida plenamente. De hecho, por desgracia, murió por otro tipo de enfermedad como fue el cáncer, pero si no, a día de hoy podría estar vivo y plenamente sano. Esto, ojo, no quita para nada el hecho de que Billy Milligan era un delincuente. Yo nunca justificaré el hecho de haber tenido una infancia difícil o personas delincuentes a tu alrededor para comportarte de una manera negativa tú. Esto de como yo lo he pasado mal voy a hacer que mucha gente lo pase mal a mi alrededor, para mí no es justificación. Y el hecho de que esté enfermo sí que lo justifica, pero no le absuelve. Él fue un delincuente sexual, él fue un ladrón y además una persona agresiva que atentó físicamente contra varias personas y de hecho fue condenado por ello y cumplió condena en la cárcel por ello. Pero el hecho de que Billy Milligan fuera un delincuente a causa de esta enfermedad, que haya podido ser tratado y que después haya podido continuar su vida plenamente, me hace mucho recordar a este joven, a este niño de Estados Unidos que podía también haber tenido su vida, podía haber sido tratado y podría haber tenido la oportunidad sin necesidad de tener que pasar por lo que ya hablamos, estos meses y meses y meses de supuestos exorcismos en los que el niño sufría muchísimo, tanto a nivel físico como psicológico, de estas sesiones para expulsar al supuesto demonio que le poseía. A mí me parece muy curioso todo el tema del trastorno disociativo. Había leído mucho ya sobre este tema y en el caso de Billy Milligan me pareció además muy curioso el hecho de que Billy Milligan no fuera la personalidad dominante. Hasta ese punto había disociado su personalidad, hasta el punto de que el propio Billy había creado personalidades por encima de él. El hecho del trastorno de personalidad o de este trastorno disociativo no es más que agarrar un cerebro sano, un cerebro que puede ser feliz, puede estar triste, puede estar enfadado, puede ser miedoso, puede ser valiente, puede sentirse sexualmente atraído, puede ser introvertido, puede ser inteligente, y cortarlo en trocitos para que esta persona, en este caso Billy Milligan, tuviera herramientas para enfrentarse a todas las situaciones. Lo que un cerebro sano haría en condiciones normales sin tener que cortar el cerebro en trocitos, porque todos tenemos la posibilidad de estar enfadados y tenemos la posibilidad de reírnos y tenemos la posibilidad de ser de muchas maneras dependiendo de la situación. Billy Milligan, cuando sufrió estos asquerosos abusos cuando era solo un niño de 8 años, tuvo la necesidad de crear diferentes personalidades que tuvieran estas cualidades para actuar en según qué situaciones. Necesitó crear a un Regan que fuera valiente y fuera duro y pudiera con todo,
a un Arthur que fuera inteligente y capaz. Necesitó a la vez cosas tan simples como crear a una Dallana para sentir atracción sexual. Necesitó crear a un Steve para que fuera bromista. Necesitó crear a una Christie y a un Sean que fueran su parte más infantil, su parte más desprotegida, más miedosa. Realmente la mente de Billy Milligan no es más que un cerebro cortado a trocitos, metafóricamente hablando, evidentemente, ¿no? Y es un cerebro que, por suerte, y a través del tratamiento y de la medicina moderna y demás, pudo volver a ensamblarse para que Billy de nuevo fuera una persona, sin necesidad de crear diferentes personalidades, que fuera Billy Milligan y pudiera ser Billy Milligan valiente, Billy Milligan enfadado, Billy Milligan divertido, Billy Milligan miedoso, etc. Para mí, el hecho de que los seres humanos, sobre todo los niños que sufren este tipo de cosas tan traumáticas en una edad tan temprana, sean capaces de crear diferentes formas, diferentes herramientas, diferentes tácticas para salir adelante a pesar del trauma, como por ejemplo esta de crear varias personalidades, me parece por un lado monstruoso y horrible el hecho de que un niño tenga que sufrir este tipo de cosas, además por la amoralidad y la enfermedad mental, porque lo considero tan enfermedad mental lo que hizo Chandler, el novio de la madre de Billy, como la enfermedad que tenía el propio Billy. Me parece por un lado una enfermedad muy negativa el hecho de que un niño tenga que actuar de esta manera, pero por otro lado siempre me ha parecido muy atrayente la capacidad que tenemos de sobrevivir y de adaptarnos. El hecho de que cuando todo falla seamos capaces de encontrar la salida por muy oscuro que esté, que seamos capaces de no quedarnos bloqueados o parados en según qué situaciones y que incluso lo hagamos de manera inconsciente. Billy, cuando tenía 8 años, no se sentó en una mesa y dijo: voy a hacer que mi cerebro cree a una persona que viva dentro de mí y que sea muy valiente para conseguir tirar para adelante con esto. Su cerebro lo hizo porque se dio cuenta de que el cerebro de Billy, que no era más que el de un niño pequeño que estaba siendo absolutamente torturado, no podía con esta situación. Entonces, su forma de tirar para adelante fue la de crear diferentes personalidades que ayudaran a Billy a salir adelante en la vida. Problema: que si este trastorno disociativo al final se junta con estos episodios esquizofrénicos que también tenía el propio Billy, se crean personalidades negativas, las que consideraban indeseables. Pero incluso para eso, el cerebro de Billy tuvo a bien la herramienta de crear a Arthur, que era la personalidad más cabal y más madura y más inteligente, que era capaz de mantener a raya a las personalidades malas, y que cada vez que una de estas personalidades cometía algo negativo, él la decía: fuera de aquí, te aíslo, métete en tu cuarto, como se dice de alguna manera, no te doy permiso para que tomes posesión del cuerpo de Billy Milligan porque no lo haces bien. Me parece muy curioso y me parece absolutamente maravilloso el hecho de descubrir cómo funcionamos los seres humanos y cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo en situaciones muy concretas como la que por desgracia Billy tuvo que aguantar cuando solo era, insisto, un niño de 8 años. Hasta aquí el caso de las mentes de Billy Milligan, este libro de Daniel Cage. Os recomiendo, insisto, que lo leáis porque hay cosas muchísimo más curiosas, cosas que son más a nivel técnico psicológico que no he querido meter para no hacerlo especialmente pesado. Todo lo que os he comentado, que son detalles muy escabrosos de lo que sufrió Billy de pequeño, que en el libro se especifican y yo no quería hacerlo aquí, pero es necesario saberlos, aunque yo no quiera especificarlos en este momento. Creo que lo peor que podemos hacer es ocultar que este tipo de cosas ocurran. Y sobre todo, casos explica las sensaciones que se tuvieron en el juicio, todas las personas que hablaron con Billy, los analistas, la doctora Cohen, habla de las diferencias de cuando Billy era una u otra personalidad, todo lo que veía ella. Realmente es muy interesante y me encantaría que lo leyerais y me encantaría que a través de mis redes sociales me hagáis llegar todas vuestras impresiones y que me contarais todo lo que os ha parecido. Repito mis redes sociales para todo el que no se haya enterado al principio del podcast: @escribamoderno.blog en Instagram o Cristian Alonso en el buscador y ahí estaré.
además de este podcast que está subido en YouTube, iVoox y Spotify. Hasta aquí el 5º episodio de Realidad en Papel. Hoy hemos tratado la enfermedad mental de Billy Milligan, que de alguna manera tuvo final feliz, porque Billy pudo curarse, aunque después otra enfermedad, que nada tiene que ver con su mente, pudo con él, pero es una manera de ser optimistas de cara al avance de la ciencia y de la medicina en el que creo plenamente, y hemos podido comprobarlo, por desgracia, con esta pandemia, de que la ciencia y la medicina es mucho más necesaria de lo que nos damos cuenta en el día a día. Y me encanta ver que enfermedades que hace 70 años se consideraban prácticamente brujería o algo demoníaco o algo insalvable, solo 70 años después han sido tratables, a día de hoy son más tratables, y en el futuro quién sabe si podemos llegar al punto en el que muchas enfermedades horribles y asquerosas, como por ejemplo el cáncer, enfermedades mentales, enfermedades degenerativas, tienen hasta cura. No me extiendo más, espero que os haya encantado este podcast, espero que me sigáis todos los domingos, subiré podcast, durante la semana subo publicaciones a mi cuenta, espero que os encanten todas, que las compartáis y que a través de mis mensajes privados, comentarios y demás me hagáis llegar todas vuestras opiniones y críticas sobre ellas. Yo siempre estoy encantado de leerlas, y la semana que viene volveremos con otro libro cuya trama reside en una historia real. Una historia que, aunque nos cueste creer, ocurrió realmente y que, por desgracia o por suerte, no solo es una invención de un genio que tiene a bien plasmarla durante unas líneas en un papel. Soy Cristian Alonso, escriba moderno.blog, y recordad siempre que los libros son vida y la vida esconde cosas fascinantes. Nos vemos el domingo que viene. Gracias.